Hola, hola, hola a todos. Espero que estéis todos muy bien. Nuevo resultado de partido, nuevo resultado del que vamos a hablar sobre el nuevo partido que había jugado el Real Zaragoza contra el Real Valladolid. La jornada 4 que a mí por lo menos me deja un gusto con saber a victoria. Os voy a comentar por qué digo esto y también vamos a hablar sobre todo lo que ocurrió a lo largo del partido. Pero antes de todo ello, voy a dar inicio al vídeo, ya sabéis cómo, como siempre, diciendo dentro, ¡intro! En cada rincón se escucha potente la voz del león. Zaragoza, Zaragoza, tu nombre Partido es. bastante señalado por el árbitro que para mí es bastante pésimo y que se merece estar en la última, por decirlo de alguna manera, en la última, eso que ahora me acuerdo, categoría de la Liga Española, debido a que hubo un par de acciones que para el Real Valladolid se fueron pitando y se fueron marcando y para el Real Zaragoza, pues no. Varias cosas que para el Real Zaragoza podían haberles favorecido en este resultado de partido, pero que el árbitro no marcó tampoco. Y aparte también con que no se jugaban ni 10 minutos con el balón, y eso sí, 10 minutos es bastante para el Real Zaragoza. El árbitro que para mí tuvo algo que ver también entre la victoria y la derrota que podía haber ocurrido entre el Real Zaragoza y el Real Valladolid. Favorable para el Real Valladolid en estos momentos, es lo que creo yo, debido a que tanto parón y tanto problema que también había con tarjetas amarillas, creo que sacaron 4 tarjetas amarillas y una a Gaby Fernández, algo que para mí también tuvo algo que ver con la forma de jugar del Real Zaragoza, porque no se podía actuar de una manera como si no tuvieses tarjetas. Es decir, si tú tienes una tarjeta amarilla, tienes que andar con un poquito más de cuidado en lo que vas a hacer. No puedes ejercer una falta fuerte, que puedas obtener otra amarilla, porque ya si no te echan del campo, o la forma también de que Gaby Fernández pueda jugar este partido, debido a que, claro, tenemos 5 cambios, uno de ellos, en este partido por lo menos tuvimos 6, por una cosa que luego os comentaré, y también porque, claro, al no saber cómo puedes jugar ese partido, porque tienes 5 cambios y que tienes que saber cómo vas a jugar tus cartas teniendo varios jugadores con tarjetas amarillas, sería bastante complicado y fue bastante complicado para el Real Zaragoza adelantarse, como ya lo habréis visto en el short, o si venís de otro sitio, pues marcamos en el 61 y nos empatan en el 63. Yo creo que eso es algo que también iremos viendo, también voy a hablar también de los goles, pero en parte las tarjetas y los parones del árbitro tuvieron que ver. El Real Zaragoza se supo mantener esos minutitos que duró el empate hasta en el minuto 63, donde el Real Zaragoza le pillan en penalti, perdón, en la zona de penalti en un córner que pues Adrián Rodríguez no estaba bien centrado y no había mucha marca y finalmente pues por un pequeño descuido el Real Valladolid logra anotar ese gol que lograba el empate. En un principio marcó Dani Gómez el primer gol y después no me acuerdo quién marcó exactamente del Real Valladolid, porque tampoco me sé los jugadores, pero marcó el Real Valladolid desde un córner. Eso es algo que yo creo que poco a poco se está mejorando. El Real Zaragoza está mejorando las marcas en los corners, pero hay que tener en cuenta que no es solamente culpa del portero, sino también de la marca que tenía ese jugador que al final marcó gol, entre otras muchas cosas. Y tampoco es que en un partido, si te generan varias ocasiones, puedas parar absolutamente todas, porque no somos ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atlético de Madrid. Pero yo creo que el Real Zaragoza sí que ha mejorado, es para tampoco tener en cuenta que somos muy malos, que somos muy malos, que somos muy malos. También tenemos en cuenta que el Real Zaragoza ya poco a poco, teniendo en cuenta, como ya he dicho anteriormente, lo he dicho ya 4 o 5 veces, como pasadas temporadas,
ya poco a poco sabe ir marcando poco a poco el ritmo de los partidos y sabe marcar más o menos en la zona defensiva cuando tiene que defender un córner. Algo que el Real Zaragoza en la zona ofensiva tiene que mejorar un poquito, en mi opinión, saber morder un poquito más y pues el portero del Real Valladolid, que algunas ocasiones que el Real Zaragoza tenía que podía haber marcado más goles, pues finalmente el portero del Real Valladolid está acertado y no logramos marcar. También hubo varias lesiones, entre ellas una de Radovanovic, que se tuvo que ir del campo en el minuto número 5. Lo que ocurrió después de eso es que Yusif Saidu, uno de los titulares este partido del que estamos hablando, pasó a ser un defensa para el cuadro blanquillo y también jugó el primer partido que jugó en el Real Zaragoza a Cocu. Paul Cocu jugó su primer partido, podríamos decir como titular, entre comillas, porque pues, entró en los primeros 5 minutos, pero para mí sí que fue el titular, pues porque fue en el minuto 5 y todavía no se estaba jugando muchas cosas. Ocurrió tras una acción, creo que fue de falta o de córner, alguna de esas dos opciones, y Radovanovic se chocó con la cabeza de un jugador del Real Valladolid. Finalmente, pues perdió un poco la consciencia y acabó saliendo del campo del modular, saliendo sustituido por Acocu. Y también teniendo en cuenta que el Real Zaragoza tuvo bastantes cambios, entre ellos en los que jugó Marcos Cuenca, jugador que para mí tuvo bastantes opciones de poder marcar gol, de ser MVP, debido a que creo que fue el segundo el segundo balón que le llegó, logró ejercer una presión para que el Real Zaragoza tuviese un gol o el primer gol que nos podría haber adelantado, pero finalmente marcó Dani Gómez, ese gol que ya habréis visto en los shorts de mi canal de YouTube. Si no os lo dejo por aquí, que también podéis entrar. Y pues eso fue lo que ocurrió y que también marcó un poco que Marcos Cuenca, para mí por lo menos, me gustase por lo menos este partido que fue el que pues del que estamos hablando básicamente. En conclusión, este partido del Real Zaragoza a mí por lo menos me ha gustado, debido a que le he visto opciones al Real Zaragoza de poder haber ganado contra el Real Valladolid, un equipo que en un principio puede estar en lo alto de la tabla, también teniendo en cuenta que acaban de descender y todavía tienen el plus ese de pues tener eh, ese chip de estar en primera, de estar en segunda y estar en esa temporada en la que estás ahí, que todavía tienes opciones para ascender. También se pudo ver con el Real Zaragoza, ya en sus tiempos nos pasó que descendimos y en el siguiente pudimos volver a ascender, después volvemos a bajar y estamos aquí otra vez. Y el Real Zaragoza que tiene bastante duda, yo creo que tiene bastante duda con la idea de partido, porque el Real Zaragoza se vio las pasadas jornadas que no tenía una idea clara, que como ya os había dicho anteriormente, tenía que decidir por lo menos Gaby Fernández en este partido la idea que quería obtener para a lo largo de toda la temporada, y en estos momentos, pues poco a poco se le está viendo, en este partido no se le ha visto mucho, pero mi idea o lo que yo creo que quiere Gaby Fernández, según lo que hemos visto esta temporada, que hemos visto 4 jornadas y cada una ha sido distinta, tener un bloque bastante compacto, estar todos juntos en la zona defensiva y en cuanto nos llegue un balón para poder atacar, pues mandárselo al delantero, que tenemos que tener otro delantero que sea más Iván Azón, que pueda correr, que se pueda desmarcar, que sepa ir desde medio campo a atacar directamente y que se lleve las tortas. Iván Azón se llevaba todas las tortas que al final llegaban al campo. O que le llegaba a algún jugador, pues el que se las llevaba era él. Y aparte también teniendo en cuenta, que eso también lo quiero comentar, y es que se le dio en el modular a Iván Azón, que se le aplaudió viendo el partido del Real Zaragoza contra el Real Valladolid. Espero que pues todo el partido que se haya visto en el modular pues también se haya podido ver bien, etcétera, 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 ya también saliendo de eso de Iván Azón, y que no sé cómo se vio el partido en el modular, porque no estuve en el modular,
pero según lo que yo vi en la televisión y etcétera, 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 vi un Real Zaragoza, por lo menos la afición, bastante eh, alegre, teniendo en cuenta que pues, el Real Zaragoza, teniendo las jornadas que tiene y cómo va, pues es un poquito complicado y demás, pero yo vi a una afición bastante entregada, es decir, que el Real Zaragoza tiene su gente, sabe lo que tiene, sabe que tiene su afición cada partido, cada jornada, y la culpa no es de la afición, por algunos datitos que están entrando de que dicen que la culpa es de la afición. Pues absolutamente no, porque la afición cada partido se encuentra animando, gritando, aunque vayamos perdiendo 1-3 como jugamos contra la Andorra, 1-0 cuando estuvimos jugando contra la Real Sociedad, y también lo quería remarcar, así que también lo añado a este vídeo. Voy a dar por finalizado el vídeo, muchas gracias por verlo, ya sabéis que podéis escribir por los comentarios cualquier cosa que queráis, aparte también de que quiero saber qué opináis de la idea de Gaby Fernández, si opináis que puede llegar ya incluso a Pilares. Muchas gracias por ver el vídeo, ya sabéis que me podéis seguir aquí abajo, darle a la campanita, suscribiros, eso ya lo había dicho anteriormente, compartir el vídeo con la gente que se quiera enterar de lo que pienso o lo que veo a lo largo de todo el partido que jugó el Real Zaragoza contra el Real Valladolid. Muchas gracias por ver el vídeo y, como siempre, aupa el Real Zaragoza. Nos vemos en la previa del Zaragoza-Albacete. ¡Adiós! Mil banderas ondearán en las torres del Pilar. Yo nací con dos colores, uno blanco y otro azul. Cuando muera que así pinte mi ataúd.